¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cómo nos escuchen y nos vean. Recuerden que este podcast ya tiene su versión en video en YouTube, que se llama exactamente igual el canal, Teología para la Vida Cotidiana. Tiene el mismo icono que tiene el Spotify. Hoy quiero hablar de un tema más de la competencia psicológica, pero que sería muy pertinente hablarlo, porque hay gente muy querida, muy amada, que padece este tipo de cosas que parece que es un mal generalizado actualmente, la depresión. Hay dos tipos de depresión, la depresión endógena y la depresión exógena. La depresión exógena es aquella que proviene de un evento, ¿sí? La exógena que proviene de un evento que nos causa tristeza, incomodidad o que nos frustra mucho. Esa depresión por la muerte de un familiar o por, eh, no sé, la pérdida de algo, la preocupación exacerbada en alguna situación, eso nos causa depresión exógena. Es absolutamente normal que nos cause un nivel de tristeza profundo algunos hechos como la muerte de un familiar, de alguien muy querido. Es absolutamente normal que tengamos procesos depresivos cuando estos vienen de fuera. Eso no es tanto un asunto que tenga que ver más que con un proceso en el cual uno, con ayuda o sin ayuda, podría salir adelante. Recrear esa tristeza de manera constante sería una cosa que nos causaría una depresión un poco más profunda, pero no quiere decir que no deje de ser exógena y no quiere decir que no sea superable. Al final, la teología sí nos ofrece respuestas ante eso, que es esa confianza en Dios que nos permite transitar por esos estados. La fe en Dios, la confianza, la entrega nos permite transitar por esos estados de depresión exógena que a veces a todos nos agobian. Yo a mí mismo me agobian muchas cosas de momento, son tristezas, son depresiones, son pues depresiones en el sentido en que van y vienen, son exógenas. Sin embargo, aquí quiero hablar de otro tipo de depresión, que es la depresión endógena. La depresión endógena es aquella que no tiene ningún motivo externo real por el cual una persona pueda estar en depresión. Miren, básicamente hay muchos trastornos de la personalidad que dan origen a depresiones, ¿sí? Desde el trastorno límite al trastorno disasociativo, el trastorno neurótico de la personalidad, también generan depresión. Son depresiones generalmente endógenas. Hay algunos trastornos que traen depresión endógena mayor, como los trastornos de bipolaridad, donde de pronto la persona sube y baja en espacios de tristeza profunda o de alegría profunda. Eh, Son parte de la vida psicológica de muchas personas. ¿Por qué se origina esto? Bueno, básicamente cuando una persona enfrenta un trauma en su infancia sobre todo o en alguna etapa fuerte de la vida y no sabe cómo lidiar con ella porque su edad, su formación en ese momento no le permite una mejor manera, entonces desarrolla algún tipo de defensa, ¿sí? Hay quien ante un trauma pueden desplazarlo o pueden proyectarlo o pueden asimilarlo como un problema de trastorno ya más creado y de pronto cuando uno va creciendo, cuando hay detonantes en la vida que puede generar ese impulso de lo cual fue originada el trauma, entonces se acrecienta y se generan trastornos de la personalidad y de esas cosas existe la depresión, de lo que quiero hablar hoy, la depresión endógena, que es la depresión que todo el mundo conoce y que una muy amada persona me dijo, se siente vacío. Y así es. La depresión endógena es como un vacío muy profundo. No nomás es un vacío de ausencia, sino es un vacío de una tristeza, de una melancolía profunda, de un sinsentido. Y es aquí donde la pregunta que me hicieron es, ¿qué puede decir la teología ante la depresión? ¿Qué puede decir la teología ante esos trastornos de la personalidad que existen allí? ¿Qué puede decir la teología? ¿Cómo puede la teología ayudarme
a lidiar con un trastorno de la personalidad que me genera, sobre todo en su elemento más profundo, depresión. No podemos negar que todo trastorno de la personalidad tiene que llevar un tratamiento psicológico y psiquiátrico, las dos, tanto medicación como conocimiento propio de su persona y de cómo contener o cómo saber administrar su malestar, cómo saber administrar esto. Es decir, cómo darse cuenta de eso. Eso es esencial. Sin embargo, la teología me puede dar herramientas fundamentales para poder lidiar de una manera más significativa con estas tristezas. Primero, antes que nada, tenemos que recordar una cosa. Para Dios, nosotros somos absolutamente valiosos. No hay un hijo de Dios que no tenga un valor infinito para Dios, seas depresivo o no. Y eso es algo que hay que meterlo muy en la cabeza. Tal vez en la cabeza y no solamente en el corazón, porque a veces cuando se sufre de trastorno de depresión o que hay una depresión profunda, a veces el corazón no piensa tanto como podría pensar la cabeza en esto, y metérselo en la cabeza, decir, para empezar, tú eres una persona muy valiosa, muy, muy valiosa para Dios. Eres una persona fundamentalmente única que merece todo su amor, toda su comprensión, todo su cariño, toda su entrega, y que por nada del mundo, a ti que me estás escuchando, te va a dejar. Jamás, jamás, jamás. Y es que el vacío que se puede enfrentar en una depresión profunda es un vacío que te hace sentir huérfano de amor y sobre todo del amor por excelencia, que es el amor de Dios, que es el amor que no está condicionado a que hagas o no hagas, a que tengas o no tengas, a que vivas o que no vivas, a que te trates o que no te trates. Simple y sencillamente hay que saberse y reconocerse como profundamente amados de Dios, porque así es. Cuando Jesús pasó por este mundo, no hay un evangelio, no hay un pasaje en la Biblia donde Dios haya curado específicamente gente con depresión. Y sin embargo lo sabía, ¿sí? Y sin embargo había gente con mucha depresión por muchos trastornos. Lo que pasa es que no lo podemos ver o no lo podemos contemplar. Pero voy a poner un caso. La mujer que sufría de hemorragia constantemente, seguramente desde que inició su infancia, ¿sí? Ese era un estrés postraumático tan profundo que que la alejaba de la sociedad. Era tan profunda su tristeza y su depresión que Jesús no la curó solamente de la hemorragia que traía. La curó de la tristeza profunda de verse separada o alejada de los suyos. La curó de ese vacío. ¿Qué es lo que la mujer hizo? Tuvo la valentía de acercarse a Jesús y tocarle solamente un pedacito de su túnica, ¿sí? Y ella creía que eso iba a ser suficiente, y fue suficiente, porque no solamente Jesús la curó de la hemorragia, ¿sí? Que tenía desde su infancia, porque esa se curó cuando lo tocó, sino que Jesús voltea con ella y fue donde le curó la tristeza. ¿Qué es lo que hizo Jesús para curar la tristeza? Primero, recordarle a esa mujer que esa mujer era una persona profundamente amada por él. Y es que esa es la primera condición esencial, que nos seamos capaces de saber y reconocer que independientemente que sea yo, que seas tú, que sea la mamá, que sea el papá, que sean los hermanos, que sea la sociedad o quien sea, ¿sí? Dios te ama incondicionalmente, no importa lo que seas, ni cómo seas, ni lo que hagas, ni no hagas,
si te comiste la vida o no te comiste la vida, si lo hiciste bien o lo hiciste mal, no importa. Así como Jesús se acercó con la mujer de la hemorragia, que ya había curado cuando lo tocó, Él todavía va con ella porque faltaba curarle su tristeza, faltaba recuperarla, reconstituirla, faltaba rescatarla, recordarle que pase lo que pase, sienta lo que sienta, viva lo que viva y haya vivido, como ella se sentía totalmente y brutalmente impura debido a las condiciones en que había vivido durante toda su vida y por la tradición judía que existía en ese momento, que era una mujer impura y no nomás impura, mega pecadora en ese sentido de la tradición judía. Jesús fue a decirle, no, tú estás limpia, tú estás sana y tú eres una persona enormemente amada. Tú eres una mujer, eres un hombre profundamente amado por Dios. No necesitas quitarte la vida, no necesitas suicidarte poco a poco, no necesitas castigarte, no necesitas sabotearte, no lo necesitas. ¿Por qué? Porque garantizado está mi amor hacia ti. ¿Sí? Y esa es la primera parte de cómo en la teología Jesús sana, porque sana la enfermedad, pero también sana la tristeza, la depresión, y vuelve a sanar con solamente para empezar y sobre todo recordando que eres una persona profundamente amada y que no necesitas atentar contra ti, no necesitas atentar contra tu vida, contra tus sueños, contra tus esperanzas, no necesitas sabotearte la felicidad, no necesitas sabotearte las cosas, pero déjame decirte, tal vez la depresión va a seguir, tal vez la depresión siga y tal vez puede que no se quite y no importa tampoco eso porque eso no deja de garantizarte el amor de Dios en tu vida, no lo deja de garantizar. Entonces, si tú eres depresivo o depresiva, escúchame bien. Si tú atentas contra ti, te estás castigando a ti. No tienes que castigarte porque nadie te está juzgando. Dios no juzgó a la hemorroísa, no la juzgó, simplemente la amó, profundamente amada. Entonces, la depresión, aparte de todo, cuando ya uno tiene una depresión debido a cosas en la vida, trastornos de la vida, llega la segunda parte de la sanación de Dios. Y es que para Dios, más que la enfermedad, importa qué haces con tu enfermedad. Eso ya lo había mencionado alguna vez. Para Dios lo importante no es la enfermedad, sino qué haces con ella. Cómo expresas, cómo te das a expresar tu amor con tu enfermedad y cómo te lo permites recibir. La gente cuando cae en depresión se podría permitir mucho amor en su vida si solamente dejara la puerta abierta para que así sea. Y su depresión se convertiría en una fuerza muy intensa para poder recibir amor, pero también para darlo. Porque no hay gente más espiritual en este mundo que la gente con depresión. No estoy alentando a que tengan depresión, ni estoy alentando a que no vayan a terapia, pero la gente cuando tiene depresión es una gente profundamente espiritual. Es capaz de llegar a profundidades espirituales que otros en sentido normal no tuviéramos. ¿Por qué? Porque la depresión te vuelve maravillosamente frágil o maravillosamente frágil. Depende. La depresión es un signo de cómo te vas a permitir ser amado por Dios. Porque si hay alguna enfermedad que te vuelve sensible al abrazo de Dios, es la depresión, es la tristeza profunda. Porque en la tristeza y en la depresión radica la principal fuente de misericordia de Dios. Por eso dijo en el Sermón de la Montaña, ¿sí? Felices los tristes porque serán consolados. Y la única condición para que tú, yo y todos los que podemos tener alguna vez depresión
nos permitamos ser amados por Dios es abrir los brazos, que yo sé que suena muy ambiguo, pero es dejar de luchar, dejar de sabotear tu vida, dejar de sabotear tu vida y contemplar la depresión como eso, como una cosa que está ahí, que tal vez no se vaya, pero que es fuente de mucha compasión de Dios. Para que la depresión tenga sentido, para que la depresión tenga una razón de ser para Dios, tiene que tener sentido. Y el sentido de la depresión es permitirte estar más cerca de Dios. No sé cómo decirlo en palabras, pero la gente cuando tiene depresión es la gente más sensible a la expresión de amor de Dios. No hay nadie más. Cuando uno está alegre o cuando uno está eufórico, cuando uno está contento, puede incluso decir gracias a Dios por lo que me has dado, pero difícilmente lo dicen. En la tristeza es cuando más uno está dispuesto a recibir el abrazo de Dios. Cuando alguien se muere de un familiar, entonces uno siente esa tristeza profunda y invariablemente acude a Dios y recibe el amor de Dios en mucha gente y en él mismo, en la experiencia, en el mensaje, en el abrazo, en todo. Pero cuando tu depresión es endógena, está allí, existe allí, entonces, ahí está Dios, no como un evento que viene a consolarte, sino como el Dios que está contigo y que nunca ha dejado de estar contigo y que te ama incondicionalmente y profundamente bajo cualquier condición o situación. Solamente es cuestión de darle sentido a la depresión. Solamente es cuestión de darle un valor a esa depresión y reconocer que esa depresión te hace vulnerable y la vulnerabilidad te va a llevar a espacios con Dios mucho más profundos. Pero hay que tener un sentido para ello. Hay que encontrarle el sentido. ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Qué es lo que mi cuerpo me pide cuando me deprimo? Descansar, dormir, sí, pero también te pide que estés contigo, te pide que estés dentro de ti y que escarbes en tu interior esas cosas que son tan importantes como el amor de Dios, que se refleja incluso en este podcast o en este video que tal vez tú estás viendo y tú estás escuchando, y que esto es una llamada de atención para decirte, hey, Dios está contigo. ¿Por qué tendría que estar en otro lugar? Entonces, hallarle sentido a la depresión es un paso muy importante. La tristeza tiene un camino. El día de ayer, mi madre me platicaba que había ido a misa y que le tocó una misa de cuerpo presente, una señora joven abrazando un féretro, seguramente de su hijo. La mujer desconsolada, dice mi madre sin hacer mucho aspaviento, pero profundamente triste. Obviamente, mi madre perdió un hijo, yo perdí un hermano mayor, mi hermano mayor falleció, mi madre perdió a su hijo mayor. Y fue, les aseguro, brutalmente triste, brutalmente triste. Mi madre estaba en la misa y vio la misa, el cuerpo ahí, el ataúd, donde la madre no se despegaba del ataúd. Mm, Dice mi madre que en ese momento quiso ir a abrazarla, pero pues mi madre anda de allá en andadera, no se puede mover mucho. Este, no puede correr, ni caminar rápido, ni esas cosas. Y siempre le mando este podcast, por si las dudas. Que si me desmienta, que me desmienta después. Pero entonces dice que tenía ganas de ir a abrazar a esa mujer, pero no quería hacer una incomodidad. No quería. Además, ella le partió el corazón ver eso, porque pues le recordaba a su hijo, claro, le recordaba a mi hermano mayor, ¿sí? Entonces, cuando salió todo, ella dice que esperó a que se saliera todo el mundo, ya no quería acercarse a la mujer porque no quería sentir también ese dolor. Y que entonces
salió ya del templo, ya que estaba vacío el templo, se salió. Y entonces como que alguien en la funeraria estaban diciendo que había que llevarse al cuerpo. Mi madre caminó hacia un lado, ¿sí? Y chocó prácticamente con su andadera, chocó con la mamá, con esta mujer. Mi madre no contuvo las ganas ni las lágrimas y la abrazó. Y le dijo que la entendía, que podía entender su dolor porque ella había perdido un hijo también. Dice que abrazó a la mujer y la mujer la abrazó a ella, no se conocían, pero ellos se abrazaron y dice mi madre que ella no la dejaba de abrazar. Estaba realmente profundamente triste la mujer y mi madre la abrazaba y ella no la dejaba de abrazar a mi madre. Y le decía a mi madre que al final, pues Dios iba a hacer lo que tenga que hacer siempre. Sí. Y este mensaje es poderoso, porque al final no hay psicólogo o psiquiatra que te pueda dar el consuelo que te dé Dios. El psicólogo y el psiquiatra te pueden ayudar, y es muy recomendable, te pueden ayudar a padecer el duelo, a procesarlo. Si tienes un trastorno, pues te ayudará con medicación, pero temporalmente después aprenderás a contener esos con terapia psicológica, a darte cuenta. Pero solamente Dios da el consuelo. ¿Qué consuela a la gente que tiene esa depresión que sube y que baja, que llega y que se va, que entra y que sale, que no toma, no pide permiso y llega y sube y entra y sale y va? Ahí es donde entra Dios y te pide un sentido. Platiqué una vez la anécdota de un estudiante que se me acercó una vez. Estaba mm, terminando una clase en una universidad que daba una clase, una universidad privada. Y después de mis provocadoras clases, porque tengo que reconocer que no soy un profe neutral, lo reconozco, no doy clase de economía, pero déjenme decirles que cuando meto aguja para sacar hebra, siempre no puedo evitarlo y no lo voy a evitar. Entonces me acercó y me dijo, profe, yo tengo depresión endógena grave, severa, muy severa. Ya la habían desahuciado todos los psiquiatras que había ido, y era una chica de dinero, de recurso económico. Entonces su familia la llevó con todos los psiquiatras que se puedan imaginar, incluso con todos los médicos, con todos los naturistas, homeópatas, chamanes, y no pudo haber nada ahí. Entonces yo dije, pues, ¿qué puedo hacer? Si a esta pobre la han desahuciado todos, pues solamente platícame, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Qué es lo que tú sientes? Entonces ella me decía que ella sentía una tristeza profunda, una tristeza que le calaba a los huesos, que se sentía brutalmente vacía. Esa era su palabra, vacía. Como me acaban de decir así eso, vacía. Y es la mejor definición de una depresión, porque la mejor definición de una depresión no es tristeza, sino vacío. Y el vacío es más profundo que la tristeza. Entonces ella se sintió también vacía. Y al escucharla hablar, yo acababa de leer un libro sobre San Juan de la Cruz, que ustedes saben que era un santo místico, el más importante santo místico que hay en la Iglesia Católica. Brutalmente depresivo. Digo, tenía una depresión del tamaño del universo. Era un hombre totalmente depresivo. Yo cuando lo escuché le dije, ¿sabes qué? Cuando te escucho lo mismo que tenía San Juan de la Cruz. Y ella pues no conocía a San Juan de la Cruz. ¿Quién es San Juan de la Cruz? Y le dije, pues mira, fue un sacerdote místico, un místico, tal cual. Y entonces muchas de las órdenes religiosas místicas, contemplativas, se basan en San Juan de la Cruz.
Entonces le dije que era un santo místico. Me preguntó si se le había quitado la depresión. Le dije, seguramente no, pero su depresión le llevó a conocer profundidades de vida espiritual como ninguna otra persona la pudo haber tenido. Ni un solo santo tuvo esa capacidad de profundidad de la vida espiritual como San Juan de la Cruz, el santo místico. Y no nomás santo místico, profundamente depresivo. La chica se le encendieron los ojos. Seguía estando deprimida, pero algo le brilló, algo le llamó la atención y me dijo, profe, ya sé qué tengo que hacer. Tiempo después me enteré, se salió de la carrera, no terminó la carrera, a pesar de que los papás le rogaron y ella dijo no. Se fue de monja contemplativa a una orden religiosa de monjas contemplativas. Años después me di la oportunidad de ir a visitarla y estaba radiantemente feliz, pero depresiva. ¿Cómo es eso? Su depresión le dio un sentido de profundidad a su vida que la hacía plena sin que la depresión se haya ido. Tenía un sentido su depresión. Tenía un profundo sentido su depresión. Entonces yo les digo a ustedes que son depresivos, más que cualquier otro ser humano en este mundo, los que tienen esas depresiones que hay que tratarse, ¿sí? Son personas con una sensibilidad espiritual y una profundidad enorme. Y así como Jesús sanó a la hemorroísa de su hemorragias, también le dio un sentido, porque no crean que Jesús le quitó la depresión a la hemorroísa. Jesús le dio un sentido a su depresión, diciéndole sobre todo y primeramente que es una hija predilecta de Dios y que tiene una capacidad de comunicarse con su interior y de contemplar el amor de Dios de una manera que nadie más podría hacerlo. Y no nomás eso, es capaz la persona con depresión de sentir una empatía natural, profundamente natural, que otra gente no podríamos hacerlo. Entonces, hice este episodio porque era importante hacerlo, porque hay personas muy amadas con depresión, con tristeza. Y yo les digo, a ti, te digo a ti, eres una persona maravillosa. Eres una persona muy amada por Dios, muy amada por mucha gente. Por otros tal vez no, pero si Dios te ama, ¿qué importa si otros no lo hagan? Entonces, si le encontramos un sentido a la depresión, tal vez esta no se vaya, pero esta será el motivo y la razón de que puedas interiorizar en esa tristeza profunda, en ese tú con Dios. Y por favor, ya no te sabotees. Ya no te mates poco a poquito. Ya no sientas que ese vacío está vacío. Y ya no sientas que estás sola o que estás solo. Dios siempre ha estado ahí. Termino este episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Este es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Y hay un amigo que me pidió un tema y le dije que sí lo iba a hacer, pero lo haré para la siguiente vez. Es más, creo que lo puedo hacer mañana tranquilamente. Mi amigo Cumberto, no se me olvida. Muchas gracias a todos y que tengan una semana mayor, extraordinaria, profunda e intensa. Mi nombre es Rafael Espinosa, esta es Teología para la Vida Cotidiana. Que tengan un excelente día, tarde o noche.